Buenos días. Vamos a comenzar con esta conversación con Lucas Suárez. Ya lo conocemos, ya ha compartido con nosotros muchas veces jornadas, ferias y noches de la escuela. Es Lucas Suárez, lo presento. Es filósofo y poeta, es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET, profesor adjunto de Historia de la Filosofía Antigua en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es profesor titular de Fundamentos de Filosofía en la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de la UCES, docente de Arte y Filosofía e Introducción a la Filosofía en el Centro Cultural Rojas de la UBA, autor de los libros Anaximandro y la tragedia, Platón y la política, Conocerse, cuidar de sí, cuidar del otro, y próximo a publicarse, ¿Qué es esa cosa llamada filosofía?, por Siglo XXI. Dirige la colección La Revuelta Filosófica de Editorial Galerna y es consultor en el Departamento de Psicoanálisis y Filosofía del Centro de Investigaciones del ICDEVA. Como poeta, publicó, entre otros, los libros El río ebrio, La medium y el más reciente, Rapsoda, por Mansalva. Bueno, hola Lucas, ¿cómo te va? Hola Gaby, ¿cómo están? Bueno, ¿Estás? Les quiero contar que para estar a la altura me puse el traje. Pero no solo me puse el traje para estar a la altura, sino que conté con mi filósofa de confianza, nuestra colega y amiga Silvia Ons, que me ayudó para esta conversación. Gracias, Silvia. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a hablar de concebir a un niño? No. No, antes de empezar quería agradecer al Consejo de la EOL por la invitación y a Gabriela por el intercambio que tuvimos estas semanas a propósito de la concepción, de cómo encararlo. Es la segunda vez que participo de estas conversaciones, de las jornadas. La primera fue en el 2016, en las jornadas hiperconectados que conversé con Silvia Ons, así que me entusiasma mucho la idea de volver a conversar aquí y espero que les interese lo que pensamos. Y no, la idea no es hablar del concebir en los términos de empezar a tener un hijo en el útero femenino, sino que me interesa que pensemos desde la filosofía en el concebir en los términos de la concepción de algo en la mente, ya sea la concepción de una interpretación, de una pregunta o la concepción del deseo de saber. Y también que pensemos en el concebir a partir del extravío. Ok, entonces tu idea es que hablemos sobre cómo aparecen las diferentes maneras de concebir, decís, en algunos filósofos o textos filosóficos. Sí, esa es la idea. Ok. Ver cómo cómo aparecen diferentes maneras de concebir en algunos textos filosóficos antiguos y contemporáneos tomados de Heráclito, Gorgias, Platón y Heidegger, en los que, a mi modo de ver, pueden leerse resonancias psicoanalíticas y a los que, de hecho, Lacan refiere en diversas ocasiones. Y me interesa que a partir de estas maneras de entender la concepción desde algunas perspectivas filosóficas, podamos ver la dimensión psicoanalítica que late de forma embrionaria en algunos planteos filosóficos y a su vez la dimensión filosófica que late en el psicoanálisis, y también desde esta perspectiva atender algunas conexiones que pueden establecerse entre poesía y psicoanálisis. Entonces, para hablar del concebir,
para mí, nada mejor que ir a los orígenes de la gestación filosófica. Esto quiere decir a la filosofía griega. Y me interesa ir para atrás porque en filosofía, yendo para atrás, se avanza. Y esa forma de avanzar retrocediendo es, de hecho, algo que el trabajo filosófico comparte con el trabajo psicoanalítico. Entonces, ¿por quién vamos a empezar? Heráclito, ¿te parece bien? Sí, me interesa que empecemos por Heráclito y esto que decía antes, Heráclito y la concepción de una interpretación. Está bueno, porque Heráclito justamente es el filósofo presocrático preferido de Lacan. Claro. Y es el filósofo que tomó Lacan en el seminario 11 justamente para hablar de la pulsión, y donde Lacan, podemos decir, supera el dualismo freudiano pulsional, para decir finalmente que la pulsión, toda pulsión, conduce a la muerte. Sí, me interesa sobre todo que al abordar los fragmentos, los pocos fragmentos que conservamos de Heráclito, ver que de lo que se trata ahí es de aprender a interpretar los signos a través de los cuales se expresa lo que para él es el principio de la realidad, que él llama el logos. Pero el problema es que este logos ama ocultarse. Ese principio ama ocultarse. Y ama ocultarse como, salvando muchísimo las distancias, el inconsciente. Y precisamente porque el logos de Heráclito ama ocultarse, precisamente porque el logos de Heráclito reviste la forma del misterio, Heráclito elige para su filosofía una forma de comunicación aforística, oracular. De ahí que se lo conozca como el oscuro. En este sentido, lo que me interesa en términos analíticos es cómo Heráclito pone a trabajar al lector de sus fragmentos, cómo a la manera de un buen analista no te da nada servido. O sea que lo que me interesa traerles es que Heráclito pone al lector en una posición interpretante, justamente porque él está en una posición interpretante respecto de los signos a través de los cuales se expresa ese logos que para él es el principio de la realidad. Y todo esto es lo que se desprende de un famoso fragmento de Heráclito, que es el único que les voy a leer porque justamente Lacan va a citarlo y traducirlo a su manera en el seminario 12. El fragmento de Heráclito, que es el 93, dice: el Señor, se refiere a Apolo, cuyo oráculo está en Delfos, no dice ni oculta, sino indica por medio de signos. Y si contextualizamos un poco este fragmento, tenemos que pensar que cuando alguien en la Grecia antigua iba con una pregunta al oráculo de Apolo en Delfos, la pitonisa, que era la sacerdotisa de Apolo, la que daba los oráculos en el templo, no afirmaba ni negaba, sino que respondía algo que había que interpretar. O sea, que hablaba a través de un decir enigmático. Entonces, lo que me interesaba traerles es que, así como el oráculo délfico no dice ni niega, sino que indica por medio de signos, los fragmentos de Heráclito también hablan por medio de signos, de modo que como lectores tenemos que hacer justamente este esfuerzo de aprender a buscarles una significación. Es interesante, Lucas, esto, porque esto, decís, el oráculo indica por medio de signos y el lector tiene que buscar una significación. Tiene toda la resonancia con la interpretación lacaniana, es decir, entre el enigma y la cita, incluso también con la fórmula de la interpretación alusiva de Lacan en la dirección de la cura, ¿no? Con el dedo levantado del San Juan de Leonardo. Miller también toma a Heráclito en la naturaleza de los semblantes,
retoma esta cuestión de esta fascinación de Lacan cuando dice que la naturaleza ama ocultarse, que lo relaciona con la verdad como no toda, ¿no? Es decir, que Heráclito, digamos, a Lacan, como decir que Lacan se sirve de Heráclito de alguna manera para su concepción de la interpretación, para su concepción de la pulsión y para su concepción de la verdad como no toda. Y lo que señalás me interesa porque en la retraducción que él hace, que ahora les voy a leer, que está en el Seminario 12, aparece de alguna manera esta cuestión del signo, porque los fragmentos de Heráclito ponen a trabajar de alguna manera el signo en nosotros. O sea, el trabajo del signo en busca de una significación. Esa es la manera en que por lo menos yo lo veo. No es casual que Lacan se fascine con el lenguaje, con este lenguaje ambivalente, con este lenguaje enigmático de Heráclito. Y les decía, en el Seminario 12, lo traduce de esta manera, dice: y como ya lo ha escrito en su fórmula Heráclito, el príncipe, aquel a quien pertenece el juego de la adivinación, aquel que está en Delfos, el cual no dice, no oculta, hace significante. Y después, en una traducción tardía, que está en la introducción a la edición alemana de su primer volumen de los escritos, lo traduce como no revela ni oculta, sino que hace signo. Entonces, a mí me gusta mucho leer a Heráclito como un filósofo que de forma, digamos, anticipadamente psicoanalítica apunta a mostrarnos la concepción de una interpretación. Porque, digamos que si en Heráclito la cuestión central pasa por la interpretación de los signos a partir de los cuales se manifiesta ese logos, en el caso de Lacan podríamos decir que se trata de interpretar los signos enigmáticos a través de los cuales se expresa el inconsciente. Por eso se trata de hacer significante, lo cual quizá, por algo que vamos a ver al final, que vamos a conversar al final, quizá esa frase está en sintonía con la frase el analizante habla, hace poesía del Seminario 25, ¿no? ¿Pasamos a Gorgias, te parece? Perfecto. Ok. Lo que habíamos conversado con Gabriela es pensar en algunos filósofos que, como les decía, entran en conversación con Lacan, o al revés, Lacan entra en conversación con ellos. Y Gorgias es uno que me interesa en función de ya la concepción del mundo a partir de la palabra. Gorgias es el famoso sofista, maestro por excelencia de retórica. En la Grecia antigua la retórica es justamente la técnica de la palabra persuasiva, y es autor, entre otros tratados, de una pieza oratoria que se llama El encomio de Helena. Y ahí él trata de hacer una defensa de Helena de Troya, a quien, como saben, legendariamente se la considera la culpable de la guerra por haberse ido con Paris y haber abandonado a su marido Menelao. Y en el encomio trata la cuestión, o trata de explicar por qué se da el rapto de Helena por parte de Paris. Y ahí él construye un artefacto retórico argumentativo para desculpabilizar a Helena de toda responsabilidad por su huida. Y para eso lo que hace es analizar las 4 causas que habrían motivado el rapto de Helena por parte de Paris. Y esas 4 causas, de las cuales me interesa una, son: fue raptada por azar o por necesidad divina. Después dice, fue raptada por la fuerza, ahí no podemos culparla de nada. En tercer lugar dice, fue persuadida por las palabras. Y en último lugar dice, fue presa del eros. Si tenemos en cuenta estas causas, no podemos decir que Helena sea culpable. Y fíjense lo que dice respecto de haber sido raptada por la palabra. ¿Qué implica la palabra? ¿Qué implica el logos? Dice, la palabra, el logos, es un poderoso soberano que con un cuerpo pequeñísimo y completamente invisible lleva a cabo obras sumamente divinas.
puede, por ejemplo, acabar con el miedo, desterrar la aflicción, producir la alegría o intensificar la compasión. O sea que Gorgias se da cuenta en el siglo V a.C. del poder soberano que tiene el logos, que tiene casi un carácter demiúrgico, digamos, divino, como creador de realidad. Entonces, de alguna manera, funda lo que se debe llamar una logología. Una logología es lo contrario de una ontología, porque en la perspectiva ontológica, el ser determina el decir. Y en la logología que funda Gorgias, es el logos el que produce ser. Es el logos el que produce o que hace mundo. Entonces, esto es interesante porque en Gorgias, antes que en Heidegger, el ser solo puede ser pensado como un efecto del decir. Y mucho antes que Heidegger y antes que Lacan, Gorgias se da cuenta de la función poética. Poética implicando poiesis como creación, poiesis también como poesía, la función creadora que tiene el lenguaje. Gorgias se da cuenta de que el hombre no es un mero usuario del lenguaje, sino que es el lenguaje el que nos usa. Se da cuenta que el lenguaje es el que crea el mundo y no al revés. Y de alguna manera prefigura una frase que Heidegger va a repetir constantemente a lo largo de su obra, que es: solo donde hay lenguaje hay mundo, que es una frase que también Lacan retraduce en distintos escritos. No, es interesantísimo, ¿no? El poder de la palabra, habla del poder de la palabra. Recuerdan en nuestro congreso los poderes de la palabra. De eso podemos dar cuenta los psicoanalistas, del poder de la palabra. Y bueno, justamente somos hablados, dice de alguna manera Gorgias. El sujeto no es amo en su propia casa, es el aforismo freudiano, claro, que recordaba Cristiana Alberti la otra vez en la facultad, en la UBA. El yo ya no es amo en su propia casa. Sí, es como, incluso te diría, es más fuerte, somos raptados, dice, ¿no? O sea, él dice que somos raptados por la palabra como Helena fue raptada por la palabra de París, y lo interesante es cómo a partir del rapto de la palabra podemos terminar, digamos, en el buen y en el mal sentido en cualquier lado, ¿no? O sea, podemos terminar con París, podemos terminar en otro lado. Bueno, esperemos que hoy no. Hoy no. Bueno, seguimos con Platón, ¿te parece? ¿O querías decir algo más? No. Dale. No, me interesaba, Platón es un mundo, de hecho habíamos pensado también en cuestiones relativas al banquete, pero nos pareció que quizá era mucho. Pero me interesa de Platón traer dos cuestiones, una que tiene que ver con la concepción de la palabra, con la concepción de la pregunta y la concepción del deseo de saber. Y me interesa sobre todo que tengamos en cuenta lo que se llaman llamar los diálogos aporéticos de Platón, esos diálogos que terminan en un sin salida, en lo que se dice una aporía, o sea, son diálogos que terminan sin ofrecer una respuesta conclusiva acerca de aquello de lo que parten. Por ejemplo, en el Menón la pregunta ¿qué es la virtud? No se termina respondiendo, o por ejemplo en el Teteto la pregunta ¿qué es el conocimiento? No se termina respondiendo, y no es casual que a Lacan le interesen justamente estos diálogos aporéticos de Platón, como el Menón, como el Teteto, como el Parménides, porque lo interesante sería preguntarse ¿por qué le interesan esos diálogos en donde la respuesta queda en suspenso y la pregunta queda en primer plano, digamos? ¿Qué es lo que importa en estos diálogos aporéticos? Yo creo que lo que importa es que son diálogos que apuntan sobre todo a mostrarnos cómo llegar a concebir la pregunta adecuada. Esa sería la idea, ¿no? ¿Cómo llegar a concebir la pregunta adecuada? En el micrófono. ¿Cómo llegar a concebir la pregunta adecuada? Me habías traído, cuando hablábamos de esto, una cita de la poeta Anne Carson. Si nos la podés compartir, ¿la tenés a mano? Me pareció preciosa. Sí, claro, porque
es una cita que viene a propósito de esta cuestión, ¿no? Porque de cómo llegar a concebir la pregunta adecuada. Claro. ¿Cuál era la cita? ¿La tenés? Iba por... La de Anne Carson. La cita de Anne Carson, sí. La poeta dice, las preguntas le permiten a la mente que se mueva, mientras que las respuestas le indican que se detenga. Divina. O sea... Repetila. Las preguntas le permiten a la mente que se mueva, mientras que las respuestas le indican que se detenga. Entonces, lo que me interesa de estos diálogos aporéticos de Platón, como por ejemplo el Menón y el Teteto, de los cuales ahora voy a decir dos palabras, es que como a su manera la experiencia psicoanalística, estos diálogos nos muestran el intrincado camino, ¿no?, por el que tenemos que pasar para llegar a la pregunta adecuada. Porque es como si Platón en estos diálogos pusiera más énfasis en la formulación adecuada de la pregunta más que en la formulación adecuada de la respuesta. Es como si nos dijera que aprender a preguntarse cosas es más difícil que responderse cosas. Y acá es donde me parece que la cita de Anne Carson calza bien, ¿no? Bueno, ¿te parece que pasemos a hablar de la mayéutica? Bien, ¿sí? Bien, porque bueno, justamente hay dos diálogos aporéticos que son centrales en función del tema de la técnica mayéutica. La técnica mayéutica es justamente el arte del partear, lo cual tiene que ver con el tema que nos convoca. Es más bien la técnica de asistencia en los partos, que Sócrates aprendió de su madre partera en cuerpos femeninos, mientras él es un partero en almas masculinas. ¿No es genial que la madre de Sócrates era partera? Tal cual. Es espectacular. No, y lo más espectacular es que las únicas dos cosas que Sócrates sabe, porque es mentira que no sabe, ¿no?, son sobre el amor y sobre el arte de los partos. Y esas dos cosas las aprendió de mujeres. O sea, en el caso del amor, de Diotima en el banquete, de la sacerdotisa, y en el caso del arte de los partos lo aprendió de su madre. O sea que la función de la mujer ahí es fundamental, en el caso de las dos cosas que él supuestamente sabe. Y entonces, les decía, el Menón y el Teteto. Y en estos dos diálogos se pueden ver los efectos imprevistos que puede llegar a tener en un interlocutor, o en un analizante, podríamos decir, una pregunta bien planteada e inesperada. Preguntas que son las que suele hacer, como ustedes saben, Sócrates a sus interlocutores. Con lo cual, en esos dos diálogos, que son el Menón y el Teteto, podemos ver cómo la pregunta bien formulada, cómo la pregunta adecuada, permite hacer consciente en el interlocutor un saber que él no sabía que tenía. Y eso es a lo que apunta la técnica mayéutica en manos de Sócrates. O sea que la secuencia filosófica que ustedes pueden encontrar en cualquier diálogo de Platón, pero sobre todo en el Menón y en el Teteto, sería más o menos la siguiente, que sería una especie de secuencia psicoanalítica de forma embrionaria, ¿no? O sea, hay un primer momento en donde Sócrates sitúa al interlocutor, que puede ser Menón, el esclavo. Sitúa a través de preguntas incómodas o a través de preguntas adecuadas en un estado de aporía, esto es, en un estado de perplejidad, en un estado de falta, podríamos decir. Y en segundo lugar, lo que se da es el reconocimiento o la conciencia por parte de ese interlocutor del estar en aporía, del estar en falta. Hay un tercer momento que es muy interesante, que tiene que ver con cómo encauzar el malestar que se deriva del reconocimiento del no saber. Y eso es lo que justamente hace nacer el deseo de saber. O sea que en el fondo el alumbramiento del deseo de saber sería como un parto, sería como un alumbramiento de un deseo de salir de la aporía. O sea, generalmente nos enseñan que la filosofía es un deseo de sabiduría, pero en verdad es un deseo de salir de la aporía. La formulación más naif que repetimos es un deseo de sabiduría, pero lo que nos olvidamos, lo que nos solemos olvidar es que es en el fondo un deseo de salir de ese
agujero, de esa falta. Así empieza también en la antigüedad. Entonces, lo que me interesa destacar con esto es cómo la concepción del deseo de saber presupone el habernos situado antes en la aporía o en la falta, en haberla reconocido y en haber de alguna manera sabido encauzar el malestar que el reconocimiento de esa falta supone, ¿no? La concepción del deseo de saber, ¿no?, que nos trae Sócrates. Ese es el parto para los analistas del siglo XXI. Es decir, ¿por qué nos las tenemos que arreglar justamente para esa concepción de un deseo de saber? En verdad, para la concepción de un inconsciente, para cuando recibimos sujetos que pareciera que no tienen inconsciente. Eso es algo que conocemos en la clínica contemporánea. Y entonces hay algo de los analistas hoy que tenemos que hacer las maniobras para que algo de ese deseo de saber, insisto, de la mano de la concepción del deseo de saber y de la concepción del inconsciente sea posible. Porque no es cierto que no consultan a los analistas. Los analistas somos alguien referente para los sujetos del siglo XXI. El punto de la dificultad es ese parto. ¿Cómo es el parto para que un inconsciente sea concebido, ¿no? Algo de eso creo que... y es interesante lo que ubicás además con respecto a este punto. Ayer en las mesas simultáneas vimos muchos casos, esos casos dificilísimos, que era muy impactante cómo los analistas se las arreglaban para que algo de esa concepción, para concebir el inconsciente, suceda. Vi una mesa que presentó Martina González Arufe y María Fernanda Martínez, espectacular, cómo logran eso en estos casos de la época, como decimos. Sí, esto que señalás del parto, a mí me interesaba cuando empezamos a conversar. Sí, me interesaba cuando empezamos a conversar la cuestión de parto, porque la obra platónica, sobre todo, y piensen en el banquete, piensen en el Teteto también, está atravesada de metáforas que trazan una especie de paralelo entre la concepción del saber y la procreación, el embarazo y los dolores de parto de un niño. Está lleno de metáforas de ese tipo. Y bueno, es ahí donde se inscribe la técnica mayéutica, porque la técnica mayéutica es el objetivo al que apunta la interrogación problematizante de Sócrates. Y hay un pasaje del Teteto que quería leerles muy breve, donde dice Sócrates: mi arte de partear examina las almas de los que dan a luz, pero no sus cuerpos. Ahora bien, lo más grande que hay en mi arte de partear es la capacidad que tiene de poner a prueba por todos los medios si lo que engendra el pensamiento del joven es algo imaginario y falso o fecundo y verdadero. Entonces, digamos que Sócrates en sus entrevistas, vamos a llamarlas así, ignora lo que sabe para, en una primera instancia, interrogar, problematizar a su interlocutor a fin de liberarlo de ese dar por sabido lo que no sabe. Y esa primera instancia es la que de alguna manera prepara las condiciones del parto, que ya tienen que ver con un segundo momento que se vincula con la técnica mayéutica propiamente dicha, y ahí es donde él aparece como un partero estéril, porque él no tiene sabiduría, un partero estéril en sabiduría, que a través de sus preguntas asiste a sus interlocutores para que lleguen a dar a luz en sus mentes un saber que no sabía que tenían. Y es aquí donde el interrogado por Sócrates llega, podríamos decir en términos psicoanalíticos, a decir algo
que no sabía que sabía, y es el primero en sorprenderse, ¿no? En decir eso. Siempre, ya me estoy volviendo loca. Digo, Sócrates ignora lo que sabe, es esa la vía para preparar el terreno, nos decís, para ayornar el camino hacia el deseo de saber. En términos de Lacan, la adopta ignorancia, ¿no?, para el analista como la mejor posición para preparar las condiciones para el buen parto en un análisis, de alguna manera. Bueno, por eso me parece que, o quizá por eso, Lacan en Joyce, El síntoma, decía que Sócrates practicaba una suerte de prefiguración del análisis. Dice, si hubiese pedido dinero por eso, en lugar de congeniar con aquellos a cuyo parto asistía, habría sido analista, antes de la letra freudiana. O sea, más claro. Más claro y más oscuro. Antes de pasar al próximo y último filósofo que vamos a trabajar hoy, no puedo dejar de preguntarte, como feminista, ¿qué lugar se le da a la mujer en la Grecia antigua, siendo una sociedad totalmente patriarcal? Bueno, algo, decinos algo. Es un tema aparte, pero cuando hablamos de la Grecia antigua es más o menos, nos ubicamos en lo que es la Grecia clásica de los siglos V, IV antes de Cristo, y digamos así en términos esquemáticos y generales que en términos jurídico-políticos la mujer no cuenta con los dos derechos que definían formalmente un ciudadano en la Grecia antigua, que son la isonomía, que sería la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio del poder, y tampoco cumplía con la isegoría, que sería la libertad de palabra, la libertad para hablar por parte de los ciudadanos. Recordemos que el club de los ciudadanos es un club reducido, serían solamente los hombres y están excluidas las mujeres, los niños, los extranjeros y los esclavos, ¿sí? Ahora, es interesante porque en la tragedia griega se puede ver cómo la palabra es un arma política que está solo en manos de los hombres ciudadanos. Hay un pasaje, hay un verso del Áyax de Sófocles que dice, miren, mujer, el silencio es un adorno en las mujeres. Y hay otro verso de Eurípides, Troyanas, que dice Andrómaca, a mi esposo siempre le ofrecía una lengua silenciosa. Pero ojo, después en la tragedia tenemos toda una dimensión que es muy interesante, donde la mujer suele aparecer como encarnando una potencia emocional, como por ejemplo Medea, contrapuesta a la potencia analítica del hombre. Entonces, lo interesante de la tragedia es cómo establece un contraste entre dos formas de formular, digamos, la verdad, una forma más analítica y otra forma más emocional. Pero después tenemos a otro personaje, que es Aristóteles, que en la política dice que la casa se organiza a partir de las relaciones amo-esclavo, marido-esposa, padre-hijos, y donde la mujer tiene básicamente un rol de administración de la casa o doméstica y reproductiva. Pero a su vez, desde el lado de la filosofía hay otra arista más interesante. Creo que la cosa cambia. Por ejemplo, el primer poema filosófico que tenemos, que es el poema de Parménides, tiene como protagonista una diosa que ilustra a un joven en el camino de la sabiduría. Es una mujer la que ilustra a un joven en el camino de la verdad. Y después en Platón, como decía, las dos cosas más importantes que sabe Sócrates, las únicas, el amor y el arte de los partos, las aprende de mujeres. Y a su vez también Platón habilita en la República a que las mujeres sean gobernantes y filósofas. Esto es muy progresista, digamos, para la época, en el buen sentido. Él simplemente habla de una debilidad física entre el hombre y la mujer, no una debilidad intelectual. Hombres y mujeres pueden ejercer las mismas tareas. Entonces, desde la filosofía también encontramos otra vertiente
para el tratamiento de la mujer, ¿no? en la Grecia antigua. Bien, vamos a pasar a Heidegger. ¿Qué te parece si, para terminar, ya que sos filósofo y poeta, nos contás algo acerca de la relación entre la poesía y la filosofía en Heidegger? Bien. Micrófono. Sí. En el caso de Heidegger, en función de la concepción, me interesaba la concepción de un pensar a partir del extravío, ¿no? Porque en Heidegger encontramos una concepción o un alumbramiento de una forma distinta de pensar la filosofía, que es una forma que no tiene nada que ver con la imagen tradicional de la filosofía como un tipo de saber que nos propone un camino o un método privilegiado para acceder a la verdad o a la filosofía o a la sabiduría, ¿no? Con Heidegger la filosofía pasa a ser una especie de pensar que piensa a modo de prueba y en la errancia. Y esto aparece muy claramente en un epílogo a una conferencia de Heidegger que se llama La Cosa, donde él dice: aquí, en mi forma de pensar, todo es camino del corresponder que oye a modo de prueba. Dice, el camino está siempre en peligro de convertirse en un camino errado. Andar estos caminos requiere práctica en la marcha. La práctica requiere oficio. Le dice a un discípulo, permanezca usted en camino y sin salir del camino, pero en la errancia, aprenda usted el oficio del pensar. En la errancia, aprenda usted el oficio del pensar. Y este pasaje está en sintonía, y ahí voy entrando a la cuestión de la poesía, con el epígrafe poético que encabeza esa colección de ensayos reunidos en un libro de Heidegger que se llama Caminos de Bosque. Caminos de Bosque empieza con una prosa poética donde, ya con ese, digamos, lenguaje más metafórico y bucólico, Heidegger dice que en el bosque hay caminos, por lo general medio ocultos. Es a estos caminos a los que se llama caminos de bosque o caminos que se pierden en el bosque. Y lo lindo es esto: los leñadores y guardabosques conocen los caminos, ellos saben lo que significa encontrarse en un camino que se pierde en el bosque. Con lo cual, aquí, como les decía, Heidegger da cuenta de una nueva concepción del pensar filosófico, a mi modo de ver, visto desde una matriz poética, porque lo que hace es una especie de poetización de la filosofía, o lo que es lo mismo, digamos, una refundición entre filosofía y poesía, y da a luz una especie de filosofía poética o poesía filosófica, porque en un determinado momento ya su discurso se metaforiza al extremo, y así la filosofía resulta una especie de pensar que viene a abrir caminos que se pierden en el bosque. Con lo cual, ahora se trata de abrir en el bosque del lenguaje caminos de pensamientos que quizá no nos llevan a ninguna parte. Pero lo interesante es que es justamente en ese extraviarse donde justamente puede pasar algo. Gracias a ese extravío, piensa Heidegger, es que podemos llegar a dar con el claro del ser en el bosque del lenguaje. Y ese claro en el bosque del lenguaje no es otro que el claro del ser. Un claro que de forma muy parecida al logos de Heráclito ama ocultarse. Un ser que de forma similar podríamos decir también al inconsciente, a su manera, ama ocultarse. Y ese claro del ser, en el fondo, Heidegger lo define como el claro del ocultarse. Por eso hay un poeta sueco que ganó el Nobel hace un tiempo, y ya voy terminando, que se llama Thomas Tranströmer, que dice: hay en el medio del bosque un claro inesperado que solo puede ser hallado por quien se ha extraviado. Ahora, ¿qué implica este claro del ser en el bosque del lenguaje? Implica algo que ilumina un área del bosque a costa de oscurecer otras áreas.
Por eso Heidegger insiste todo el tiempo con la idea de que el ser ilumina en la medida en que se sustrae. El ser, de alguna manera, permite iluminar la oscuridad que lo circunda. Es como un claro que permite iluminar la oscuridad que lo circunda. Por eso, de alguna manera, el ser heideggeriano se liga con el misterio. Porque el misterio es justamente eso, lo que se muestra y al mismo tiempo se retira. Y esto es lo que para mí tiene que ver con la poesía, y con esto quería ir terminando lo que tenía para conversar, porque la poesía hace justamente eso, a mi modo de ver, ilumina zonas de sentido a costa de oscurecer otras zonas. Y es por eso que para Heidegger, que en el lenguaje poético es donde puede acontecer eso que él llama el claro del ser. Por eso él define la poesía como el apenas permitido develar el misterio. Eso es la poesía para Heidegger. El apenas permitido develar el misterio. Y por aquí justamente pasa, para mí, una de las conexiones más interesantes entre el lenguaje poético y el lenguaje psicoanalítico, porque en poesía, como en psicoanálisis, a mi modo de ver, todo aclarar tiene que ir de lo claro a lo oscuro. O sea, al revés, ¿no? Todo aclarar tiene que ir de lo claro a lo oscuro. Bueno, como verán, empecé a estudiar filosofía con Silvia Ons y voy a pasar a estudiar psicoanálisis con Lucas Suárez. Bueno, te agradezco muchísimo, un placer otra vez. Gracias.